¿No? Bienvenidos a todos a una sesión más de Academia SafeLink y bienvenidos al webinar El siniestro de robo en el autotransporte de carga. Mitos y realidades para un óptimo procedimiento en el reclamo del seguro de carga. Mi nombre es Esaú Mendoza, soy director de desarrollo de negocios de SafeLink Seguros de Carga para México y Latinoamérica. En el presente webinar vamos a tratar el temario de las dificultades y contratiempos derivadas de las subcontrataciones del autotransporte de carga por el operador o intermediario logístico, los grandes retos de la pandemia, situación previa y actual del robo de carga al autotransporte en México, el involucramiento de un despacho de ajuste ante el procedimiento de reclamo de un robo de carga al autotransporte en México, las medidas de seguridad como mitigación del riesgo, el correcto uso de un óptimo sistema de monitoreo de GPS en el autotransporte de carga, el alcance de las coberturas en el robo del autotransporte, ríos cubiertos y exclusiones de la póliza al robo de carga, participación del contratante y o beneficiario para proceder ante una reclamación por un siniestro de robo de carga, documentación general y específica ante un siniestro de robo de mercancía, procedimiento del despacho de ajuste en el robo de la mercancía, tiempos, etapas y recomendaciones, casos reales del siniestro por robo de mercancía, conclusiones generales y sección de preguntas y respuestas. Los ponentes que nos acompañan el día de hoy es la licenciada Mariana Gómez Alcócer, licenciada en Criminología y Criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios en Guadalajara, Jalisco, México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas relacionadas a la atención, análisis y coordinación y data en siniestros. La licenciada Mariana se ha desarrollado en puestos como inspectora de riesgos y siniestros en profesionales en siniestros y ajustadores de Occidente. Ha sido data manager en Squid Signupharma, encargada de procesos en New Alliance Insurance Brokers, encargada de módulo de atención en biológicos especializados. Actualmente la licenciada Mariana desempeña el puesto de gerente de siniestros en SafeLink. Bienvenida, licenciada Mariana. Por otra parte, el licenciado Francisco Morales es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas relacionadas al ajuste, análisis, atención e inspección de siniestros. El licenciado Francisco se ha desarrollado en puestos como ajustador y surveyor en despacho profesional de ajustes, ajustador o surveyor en evaluadores de daños, analista de siniestros de daños en la aseguradora GNP, gerente comercial en la aseguradora ACE Seguros, ahora CHOP Seguros México, CAM en la aseguradora RCA y actualmente desempeña el puesto como director general de operaciones en inspección y ajustes internacionales asociados de México. Bienvenido, licenciado Francisco. Y por último, tenemos al licenciado Jesús Salazar, que es licenciado en negocios internacionales por la Universidad UTEC. Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas relacionadas a la coordinación logística internacional, cadena de suministro, asesoría en comercio exterior y atención en siniestros como prevención de pérdidas. El licenciado Jesús Salazar se ha desarrollado en puestos como coordinador de tráfico y logística en Manufacturas ST, asesor en comercio exterior en Business Connections, coordinador de pricing en Ancora Logistics y actualmente desempeña el puesto de jefe de siniestros y prevención de pérdidas de Latinoamérica en SafeLink. Bienvenido, licenciado Jesús. Bueno, antes de cederles la palabra a los ponentes, daremos un breve preámbulo sobre la situación de robo en México. Como lo hemos mencionado en webinars anteriores, es una situación crítica, ya que derivado de estadísticas que nos comparte la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, podemos determinar que en México ocurre un robo al autotransporte cada 30 minutos. Es una cifra demasiado alarmante y por ello México se ha posicionado dentro de los primeros 3 lugares a nivel mundial en el robo al autotransporte de carga. Estas afectaciones del robo, pues bueno, van impactando directamente a empresas importadoras y exportadoras. Esas pueden ver afectadas en su reputación, atrasos en proyectos, penalizaciones en contratos por la entrega o no la entrega de las mercancías, cancelaciones de pedidos y que su mercancía circule en el mercado negro. Por su parte, los operadores logísticos pueden verse afectados o expuestos a exposición financiera, a daños a las cargas que en promedio les cuestan $30,000, ya que pagan de manera comercial
a su cliente para no fracturar la relación comercial y no perder a su cliente, relación con su cliente y daño reputacional en el mercado. Mismo caso, vemos que esta situación ha generado que hemos alcanzado hasta una pérdida o lo que nos ha costado este delito en el país de hasta 92.500 millones de pesos. Entonces, es por eso que es algo muy crítico, que debemos, que es una tarea de todos los que nos dedicamos o que damos un granito de arena al tema del comercio exterior o a la cadena de suministro. Por aquí cedemos la palabra a la primera intervención, que es el licenciado Jesús Salazar. Jesús Salazar, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al webinar del robo en el autotransporte de carga. Muchas gracias, Esaú, por la presentación y bienvenidos nuevamente. Vale, pues el día de hoy estaremos hablando de las dificultades y contratiempos derivadas de las contrataciones al autotransporte de carga para el intermediario logístico. ¿Vale? Aquí, cuando se contrata un servicio del transporte de carga, puede presentarse que éste realice subcontrataciones, ya que puede ser que no cuente con las unidades suficientes para cubrir el servicio y o con el tiempo, o que los tiempos, mejor dicho, de espera para una unidad no sean los óptimos y que tenga que recurrir a otro transportista del mismo medio para que los apoye con dichos embarques, ¿vale? Esto puede ocasionar o derivarse de muchas situaciones y una de las cuales puede presentarse como un fraude y un abuso de confianza, ¿vale? Ya que esto se puede salir totalmente de control. ¿Qué quiero decir con esto? En automático sabemos que ustedes como intermediarios logísticos y dueños de su mercancía contratan a un transportista para que la pueda mover de un punto A a un punto B, ¿vale? Ese transportista que ustedes contratan, lamentablemente puede ser que se presente que subcontrate a un transportista. Por consecuencia, se pierde el tema de las medidas de seguridad que se pueden tener y que se deben de tener de acuerdo a los términos y condiciones de su póliza contratada y por consecuencia no se llega a cumplir como tal ese requisito, ¿vale? Adicional también, como les comentaba, se pueden derivar de un fraude y de un abuso de confianza porque se pierde totalmente el tema de la línea consecutiva de la contratación. También puede presentarse que por la misma subcontratación que se están haciendo en ese sentido, puede ser que se presente una complicidad del transportista subcontratado con el crimen organizado y se puede presentar o se puede derivar en un autorrobo de la misma mercancía que se está transportando. Adicional también ocurre en varias ocasiones o en muchas ocasiones que los mismos ladrones amenazan a la parte del operador del transporte y lamentablemente causa una renuncia en la empresa como tal del transporte y adicional también puede pasar que una desaparición completa y ya prácticamente no se pueda hacer la denuncia correspondiente, que como sabemos es un documento vital para poder realizar el análisis de reclamo de acuerdo a los términos y condiciones y que lo realiza la aseguradora y adicional también el despacho de ajuste. Me estoy adelantando un poco en ese sentido, ya que vamos a ver un poquito más adelante el tema de los documentos que se están llevando a cabo o que se requieren para este tema del tipo de siniestro de robo. Pero bueno, no quería dejar pasar este momento para comentarles que el documento de la narración de los hechos como tal es un documento muy vital que se puede llegar a, que se necesita para realizar el análisis correspondiente, ¿vale? Ahora, todo esto se puede presentar por las subcontrataciones que se pueden llegar a presentar, ¿vale? Una de las recomendaciones que se les puede hacer en ese sentido es que en la manera de lo posible trabajar con transportistas terrestres que cuenten con las unidades suficientes para dar abasto a los embarques de sus clientes, ¿vale? Es bien importante esa situación, hacer una auditoría exhaustiva con sus proveedores para recalcar el tema de que no se debe de hacer una subcontratación y adicional también que cuenten con las unidades suficientes para sus proyectos y para sus embarques, ¿vale? También otra recomendación que se le pudiera llegar a hacer es hacer, como les comentaba, una exhaustiva revisión al transporte de carga para brindar un servicio de calidad y no subcontratan a terceros. Y por último, realizado auditorías periódicamente, mensualmente, a los transportistas terrestres que ya tenemos actualmente en nuestra cartera de proveedores para corroborar que las unidades contratadas
realmente pertenezcan a dichos transportistas y no se presenten ese tipo de casos que realmente lo que están haciendo es incrementar el robo, el índice de robo que comentaba mi compañero Esaú Mendoza, y realmente no beneficia a ninguna de las partes. Siguiente, Esaú. Gracias, Jesús. Buenos días, apreciable audiencia. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de acompañarnos. Y Esaú, muchísimas gracias por esa puntual introducción. Estimada audiencia, para que podamos empezar a desmenuzar todo el tema del robo en autotransporte, es importante que también conozcamos cómo estamos en la parte, ahora sí que muy actual, previo a la pandemia, posterior a la pandemia. Ya tenemos datos muy interesantes que nos van a ir relacionando con todo ese tema de las medidas de seguridad y sobre todo en cómo se ha visto la incrementación del robo, que bueno, desafortunadamente es una realidad muy palpable en nuestro país, ¿no? Entonces, no hay como una gran sorpresa que, bueno, la pandemia vino a estancar en cierta forma todo el tema del comercio internacional como una afectación, ¿no? Grave económica, y que bueno, eso nos puntualizó bastante como estas diferencias económicas que tenemos en nuestro país, que no deja de ser un país de grandes contrastes, ¿no? Es interesante porque paradójicamente somos un país de gran producción de materia prima, con muchísimo intercambio comercial, pero a la vez también somos un país de grandes diferencias económicas, y es importante que entendamos este punto porque de aquí se empiezan a derivar muchos temas, no solo de robo, sino justamente en la parte del seguro de carga, ¿no? Entonces, es un claro impacto el que vino a dar a la pandemia, un impacto económico. El tema del sector de seguros no quedó de lado, y bueno, hay un claro incremento en el siniestro de robo en autotransporte, y muy importante, el tema de la violencia. Se notó la incrementación no solo de la parte de robo, sino también de la violencia en este robo. Hay incluso quienes hablan de un retroceso, incluso en la actividad económica, entonces, lo cual ha pegado bastante, y a la vez nos brinda información sobre cómo comienza a transformarse, ahora sí, la delincuencia organizada, e información muy valiosa para que nosotros empecemos a analizarla y empecemos a prevenirla, ¿no? Claramente, ahorita nos van a mostrar un mapa de calor en donde no tenemos como una sorpresa en cuanto a las zonas de riesgos, ¿no? Son zonas de riesgos recurrentes que constantemente o cíclicamente las vamos a encontrar en esta parte en el robo, ¿no? Entonces, encontramos nuevamente, por ejemplo, las zonas de Estado de México, encontramos las zonas de Michoacán, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, y todo esto va relacionado porque obviamente son zonas de tránsito desde nuestros grandes puertos, ¿no? De carga de salida, que son, que pueden ser Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, todas estas zonas, y donde se concentra la mayoría de las zonas económicas, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos ligando toda esta cadena de las medidas de seguridad que ya nos comentaba por acá mi compañero Jesús, y cómo es que también el tema de seguros se va ligando íntimamente con esta parte, ¿no? Entonces, vemos cómo incluso la delincuencia organizada ha tenido estos cambios o se ha adaptado a estos cambios que la misma pandemia vino a demostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que en años pasados teníamos los clásicos estados, ¿no? Que bueno, siguen apareciendo en las estadísticas que nos brindan por acá nuestros buenos amigos del Centro de Inteligencia de la Cadena de Suministro, en donde, por ejemplo, aparecen, ¿no? Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, toda esta parte, ¿no? Y posteriormente encontramos en la parte de las mercancías más robadas, que, bueno, el tema de alimentos y bebidas sigue siendo estas mercancías que le llamamos apetitosas, ¿no? Para la delincuencia organizada, porque sabemos que son las mercancías que pueden movilizar
más fácilmente en el mercado negro, ¿no? Pero aquí es donde empezamos a extraer, estimada audiencia, información muy interesante que nos va a servir para el tema de prevención. Normalmente se venían manejando la alza en alimentos y bebidas, pero hay un interesante cambio durante la pandemia. Por ahí, muchas gracias. Por acá está nuestro mapa de calor con las zonas que estábamos comentando justamente. Vamos a observar que, bueno, en esta parte no hay como un gran cambio, se mantienen estas zonas durante los años 2019, 20 y ya en el primer trimestre del 21. Y gracias, Esaú, si pueden pasar la siguiente diapositiva. Les platicaba sobre sobre los bienes más comunes, ¿no? Que son los alimentos y bebidas, se mantienen con un incremento en el robo. Pero tenemos aquí un tema muy interesante, ¿no? El tema del robo a los medicamentos o a los fármacos venía en un porcentaje bajo, más o menos 2%, se fue incrementando a un 4%, pero ya en el último año vemos un repunte hacia el 10%. ¿Qué nos quiere decir esta información, estimada audiencia? Que la misma delincuencia organizada tiene una capacidad impresionante de adaptarse a los cambios abruptos de la sociedad, ¿no? Y allí es donde tenemos que anticiparnos en esa parte para las medidas de prevención, las medidas de riesgo, de las cuales vamos a hablar en un momentito, y de las cuales vamos a empezar a desmenuzar el tema del robo, porque justamente aquí hay mucho debate, ¿no? Entre que si medidas de seguridad llegan a ser, ahora sí que es como más un mito, pero es una realidad, que viene relacionado con todo esto que sucede, con los robos, con la situación económica. Entonces, vamos a darle paso a Francisco Morales, nuestro siguiente ponente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos, un placer saludarles. Espero se encuentren bien en estos tiempos, que primero, antes que nada, estén bien de salud y reitero que es un placer estar aquí con ustedes. Buenos días a todos, un fuerte abrazo. Bueno, yo les voy a explicar el tema de cuál es el involucramiento de un despacho de ajuste ante una eventualidad como es un siniestro. En este caso estamos hablando de un robo, una de las coberturas contratadas en un contrato de seguro. Una compañía de seguros como tal contrata o solicita los servicios de un despacho de ajustadores, un despacho de ajustes intermediario entre el beneficiario y propietario de la carga y que contrató el certificado o la póliza de seguro, y entre también la propia compañía de seguros. Este despacho de ajuste está facultado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para llevar a cabo, además de que está registrado el despacho, está facultado para llevar la valorización, validación, verificación y todo el proceso de ajuste en cuanto inicia el reporte hasta que culmina con el resultado o el fallo que da la compañía de seguros. En este caso, ante la intervención de su asesor, que hoy está presente, SafeLink, lo que hace un asegurado es reporta a SafeLink, que tiene a un área de siniestros. SafeLink lo reporta a la compañía de seguros. La compañía de seguros reporta al despacho de ajustes. El despacho de ajustes contacta al asegurado. Y en este punto se hace un análisis profundo de cómo ocurrió, qué pasó, todos los detalles con los que permita al despacho de ajustes y muy puntualmente al ajustador entablar e iniciar el proceso en conjunto con el asegurado para llevarlo de la mano de tal manera que pueda entregar documentación, se le da asesoría y todo aquello que tenga que realizar ante la propia compañía de seguros para poder ejecutar todo aquel requisito que es un grupo financiero y hay que entregar toda la documentación y llevar a cabo el proceso y poder llevarlo a una culminación
En este sentido, el ajustador, cuando obtiene toda la documentación que proporciona el asegurado, propietario y titular de la póliza, entonces hace un análisis y entrega a la compañía de seguros su reporte final. Se hace una validación en conjunto con la compañía de seguros y es esta última, la compañía de seguros, quien termina dando la respuesta de la reclamación. Y cuando digo la respuesta, puede ser positiva en el sentido de una indemnización, o si el evento recae en algún tema de alguna exclusión, pues terminaría también indicándole por qué la compañía no estaría en posibilidades de poder ejecutar una indemnización, pero muy puntual, apegada al contrato. Siempre el pago o un no pago siempre va a estar apegado al contrato y a sus condiciones. Por eso es muy importante siempre tener en mente y siempre tener muy digerido el tema de lo que hoy en el contrato se establece. Este es el proceso que lleva un despacho de ajustes. Insisto, el despacho de ajustes es aquel que va a ser el intermediario entre la compañía de seguros y el propio asegurado para llevar a cabo todo el proceso de su reclamación ante la compañía de seguros. Continuamos, por favor. Gracias, Francisco. Justamente el tema de las medidas de seguridad, platicábamos sobre la situación actual que tenemos en nuestro país, que bueno, desafortunadamente es una realidad bien palpable, ¿no? Entonces, vamos ligando todo este procedimiento en donde tenemos una realidad de un incremento de robo, en donde el riesgo de robo durante el transporte y de carga ya se disparó como el primer riesgo en el tema de los seguros de carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar como las medidas de seguridad para mitigación de riesgo? Es un tema bien importante, apreciable audiencia, porque justamente es un gran mito que hay alrededor de todo este proceso. Conmigo llegan bastante los clientes y bueno, siempre es como una inquietud recurrente en donde nos hacen los mismos comentarios, ¿no? Es que las medidas de seguridad es un tema para que las aseguradoras se liberen de la responsabilidad del pago, ¿no? Porque son temas difíciles de llevar y toda esta parte, ¿no? Sin embargo, si vamos observando cómo está toda la situación actual, ¿no? Toda esta información que nos va brindando nuestro sistema ejecutivo, ¿no? Más lo que integran las aseguradoras con la información que ellos mismos recaban, toda esta información, toda esta inteligencia, todos estos datos no nos sirven de nada, apreciable audiencia, si no se van aplicando, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la aseguradora es toda esta información transformarla en medidas de seguridad que nos van a llevar o que son elementos preventivos. Como bien nos dice, nos comenta Francisco y nunca nos permite que se nos olvide, es que el seguro es un contrato, ¿no? Es un contrato legal, no deja de ser un instrumento financiero que tiene sus atribuciones, tiene sus beneficios, pero también tiene sus responsabilidades, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar las medidas de seguridad como una mitigación del riesgo de robo particularmente y que son un tema también que es una responsabilidad de todos los involucrados de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Por qué es muy importante desglosar esta información que platicábamos hace un momentito, apreciable audiencia? Si observan acá en la pantalla, tenemos un tema de que ya se disparó el robo durante el tránsito, eso es muy importante. El porcentaje es tremendo en su mayoría, en donde el robo ocurre durante el tránsito, en su mayoría, y tenemos después algunos puntos que son en algunos estacionamientos que no son seguros. Entonces, van a encontrar los que ya nos conocen en este tema del seguro, nuestros clientes, o los que han trabajado con otras aseguradoras, en donde la mayoría de estas pólizas de carga incluyen para las medidas de seguridad que, bueno, haya el tema de la correcta transportación o la correcta cadena de transportación. Tenemos también las medidas de seguridad ahorita que está muy en boga, ¿no? Que es la parte del GPS, que en un momentito Jesús nos va a platicar más de este tema, y sobre todo también el tema de las detenciones y cómo vamos haciendo este monitoreo de los transportistas y también trabajar con ellos, porque
mencionábamos hace un momento que la mayoría de este porcentaje de robos se da durante tránsito. Esto quiere decir que es cuando el transportista tiene en consignación la carga, ¿no? Y desafortunadamente va en conjunto con el incremento en la violencia que ellos sufren. Y bueno, también ha sido un sector muy, muy golpeado por la amedrentación de la delincuencia organizada y por la violencia que nuestros compañeros transportistas están sufriendo, ¿no? Que nunca hay que olvidar esta parte del riesgo que ellos corren, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad, apreciable audiencia, siempre es interesante que las tengamos en consideración, no solo porque la mayoría de las pólizas de carga se solicita como obligatorias. Esto es que el seguro dice, ok, o la aseguradora percibe, para entonces yo tener mi responsabilidad de pago, también te solicito que tú me tengas estas medidas de seguridad para minimizar el riesgo, ¿no? Y tenemos información que es muy cíclica. Lo que ahorita veíamos en las estadísticas es información que se repite, información cíclica y de las cuales podemos nosotros utilizar para la prevención. Sí, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las medidas de seguridad más recurrentes que se solicitan, pero básicamente las van a encontrar en todas las pólizas de carga, porque bueno, estos se homologan, ¿no? Incluso a nivel internacional. Ahorita tenemos muy en boga el tema del GPS, y el punto de tener un dispositivo de GPS, audiencia, yo sé que en este tema hay muchas dudas porque nuestros mismos clientes nos las externan. No solo es que se tenga un dispositivo, ¿no? Ahí que esté marcando una ubicación, sino que haya un monitoreo efectivo, ¿no? Que haya de preferencia una empresa especializada que se dedique a monitorear, que tenga un protocolo de acción y de reacción óptimo para prevenir el riesgo, y sobre todo esto va a ayudar muchísimo a que se pueda tener recuperación de las unidades, importante para los transportistas, y de la carga, ¿no? Entonces tenemos también las detenciones, como ahorita veíamos, es un porcentaje no tan alto como en tránsito, pero es un porcentaje importante, en donde se les solicita o se les pide a los compañeros transportistas que se detengan en lugares seguros, ¿no? También el tema de las pernotas, que no se pasen preferentemente de las 8 horas, el uso de caminos de cuota, muy importante, porque es donde nos vamos a encontrar con prevención, con la Guardia Nacional, con más apoyo, y en donde los mismos transportistas están más seguros, ¿no? Un plan de acción que va muy de la mano con el tema del GPS. Si se le está dando un monitoreo efectivo punto a punto al GPS, ante cualquier anomalía, que puede ser un cambio de ruta, que el chofer no se contesta, se detona un plan de acción inmediato que nos va a ayudar a la recuperación. Entonces, las medidas de seguridad, apreciable audiencia, no solo son un mito, es una realidad que tenemos que ligar con nuestro seguro de carga. Nos van a minimizar el riesgo, va a haber una aportación de confianza entre los intermediarios, el transportista, su cliente, nos van a aumentar las posibilidades de recuperación. Y bueno, en verdad, en el proceso de reclamación del seguro, si se llevaron correctamente, nos va a ayudar muchísimo a que se agilice este proceso. Vamos con nuestro siguiente ponente, gracias. Muchas gracias, Mariana, Francisco, por tan agradable presentación. De igual manera, dando seguimiento puntual al tema del correcto uso de un óptimo sistema de monitoreo de GPS en el autotransporte de carga, y dando continuación a lo que comenta efectivamente Mariana, debemos de tomar en cuenta que la medida de seguridad expresa en los términos y condiciones de la póliza contratada se debe de considerar que durante todo el trayecto deberá de mantener un seguimiento puntual de posición constante cada 15 minutos, ¿vale? Esto con la finalidad de detectar desviaciones o paradas no programadas en la ruta. En caso de un desvío, parada o variación de la ruta no programada o falta de una localización del operador de la unidad, la empresa encargada del monitoreo deberá dar aviso inmediato judiciales correspondientes, a las autoridades judiciales correspondientes, y activar su protocolo de acción, ¿vale? Ahora, en ese sentido, ese reporte del GPS, el reporte del monitoreo del GPS, debe de contener la siguiente información, que es vital para su correcto análisis del despacho de ajuste y de la aseguradora, ¿vale? Uno de los puntos a seguir es que tenga o que contenga latitud y longitud, ¿vale? ¿Esto para qué?
para dar un seguimiento puntual a dónde estuvo puntualmente cada 15 minutos en su máxima seguimiento en la ruta del camión, ¿vale? Adicional también a esto debe de contener las placas y los datos de la unidad, como un dato exacto en el cual esa unidad sí estuvo monitoreada y se estuvo dando seguimiento muy puntual, ¿vale? Adicional también a esto, un monitoreo constante con intervalos máximos de 15 minutos. Entendemos que esto debe de ser de manera obligatoria, de acuerdo a las medidas de seguridad que se encuentran en los términos y condiciones de su póliza contratada, y para poder dar un cumplimiento, como debe de ser, a la parte de las medidas de seguridad, ¿vale? También esto es deseable, tener la velocidad en la que viajaba la unidad, no solamente por el tema del robo, sino que por además puede pasar que se llegue a presentar tal vez una volcadura, una colisión, etcétera, en los riesgos ordinarios de tránsito que sabemos que pueden ocurrir, y la velocidad en la que viajaba la unidad es una pieza clave para poder determinar qué sucedió, cómo sucedió y cuándo fue la parte que ocurrió esa situación, ¿vale? Adicional también a esto, tenemos que ese reporte del monitoreo de GPS tiene que contener el nombre del operador, sus datos como tal y el nombre de la empresa transportista, ¿vale? ¿Esto por qué? Esto para que efectivamente coincidan las placas y los datos de la unidad con el nombre del operador que la transportaba y la empresa que en ese sentido transportaba la mercancía, ¿vale? Y ya por último, pero no menos importante, cabe resaltar también que tienen que tener ese reporte la ciudad y la localidad por la que circula la unidad, de acuerdo al monitoreo, que en este caso sería la latitud y la longitud, ¿vale? Para que pueda ser completamente amarrado toda esta parte del monitoreo y pueda cumplirse la medida de seguridad, ¿vale? Siguiente, Saúl, por favor. Gracias. Además de toda esta situación, sabemos que adicional a dar un cumplimiento de las medidas de seguridad que actualmente tenemos contratadas en los términos y condiciones de la póliza, también tenemos adicional a eso ventajas del correcto uso del sistema de monitoreo de GPS. ¿Qué quiero decir con esto? Adicional a dar simplemente el cumplimiento en caso de un robo, también se puede presentar una parte de las ventajas adicionales, que pueden ser la planificación de las rutas para una mejor optimización, para obtener los mejores resultados de eficiencia y productividad, ¿vale? Esto es cuantitativo y se puede llevar a cabo desde el intermediario logístico o desde el dueño de la mercancía, ¿vale? Una mayor exactitud con los tiempos de servicio que genera mayor satisfacción por parte de todos los clientes. Esto efectivamente sabemos que los tiempos en los que circula la unidad pueden ser mejorados y pueden ser medibles. Por consecuencia esa exactitud de los tiempos puede llegarse a presentar en un excelente servicio para sus clientes, ¿va? Acceso continuo y en tiempo real a los datos de la ubicación, lo que ayuda, como les comentaba, a detectar robos o usos no autorizados y a reaccionar rápidamente ante tales casos. Esto es básicamente el cumplimiento de la medida para prácticamente lo que se está llevando a cabo, ¿vale? Y ya por último, también una ventaja de este sistema de monitoreo de GPS es la disminución del tiempo de administración gracias a la reducción del trabajo de oficina y a las llamadas telefónicas a los conductores, ¿vale? ¿Esto por qué se da? Pues efectivamente, al final de cuentas, se le da un seguimiento cada 15 minutos y eso reduce totalmente los tiempos de respuesta y administrativos en la parte de la oficina y el seguimiento como tal, ¿vale? Damos continuidad al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Vamos a ver en esta parte cuál es el alcance de la cobertura de robo, que es el seguro de autotransporte, los riesgos cubiertos y las exclusiones de la póliza también en el mismo robo, ¿no? Bueno, aquí hay que puntualizar dos tipos de robo que se dan en el medio. Uno es el robo como tal, es el robo con violencia. El robo con violencia va a ser aquel que se efectúe cualquier tipo de violación vía fuerza,
para ejercer al medio de conducción que lleva la mercancía y corten los candados, realicen algún corte, cualquier tipo de violencia que se ejerció para poder llevar a cabo y ejecutar el robo por parte de los que atracan este tipo de eventos. Ese es el robo con violencia. El robo por asalto es muy puntualmente aquel que se utiliza la agresión física sobre la persona que lleva y posee la mercancía y el tractor, por ejemplo, lo asaltan y le despojan de la mercancía físicamente hablando. Es decir, puede ser simplemente moral, con una pistola en mano, algún tipo de arma blanca, pero es aquella que se va a ejercer de manera física sobre el operador. A diferencia, reitero, del robo con violencia, es nada más que se encuentre la mercancía depositada dentro del contenedor, caja o aquel medio de conducción, y para poder sustraer la mercancía no se hace el asalto a la persona física, sino que simplemente cortan, hacen violencia física sobre el medio de conducción, el contenedor, caja, etcétera, abren y sustraen la mercancía. Son los dos tipos de tipo de robo que podemos visualizar y que además está constituido en el contrato de seguros. Lo que debemos de también tomar en cuenta es que si no tenemos el robo con violencia o no tenemos el robo por asalto, podemos caer o recae en las exclusiones de la póliza, que es un robo sin violencia, y esa es una exclusión que se da de manera muy frecuente, así que yo les pediría considerar este punto. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios. Aquí la siguiente situación se presenta la participación del contratante y o beneficiario para proceder ante una reclamación por un siniestro de robo de carga, ¿vale? Aquí quisiera hacerles mención que la participación es fundamental y es clave del contratante y o beneficiario, y es de contar con todo su apoyo en la recolección de la documentación, así como el seguimiento del siniestro, ¿vale? Es como les comentaba en esta parte. ¿Para qué? Para llegar a una pronta resolución del mismo, ¿no? Esto, como sabemos, es un conjunto de muchas partes en las cuales todos estamos involucrados. En ese sentido, nosotros, como sus asesores de seguros, nos encantaría que nos pudieran ayudar con todo su apoyo y con toda la parte del seguimiento a la documentación y a la parte también de la consecución de las etapas del siniestro, ¿vale? Que ya en un caso posterior lo vamos a revisar, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque mientras más rápido tengamos la documentación que se le solicitan a ustedes como contratantes y o beneficiarios por parte de la compañía aseguradora y de la parte del despacho de ajuste, pues más pronto se va a repartir el análisis del despacho y de la aseguradora, y ya sobre de eso se avanza muy rápido para poder obtener una dictaminación favorable o no del reclamo presente, ¿sale? Adicional también a esto, puede también incurrir en que la toma del análisis que se haya realizado por parte de la compañía de aseguradora y del despacho de ajuste puede hacer que se solicite más documentación para robustecer esta parte del análisis y poder hacer una dictaminación de una mejor manera y que no queden dudas ante tal situación, ¿vale? Es por eso que también le pedimos totalmente su apoyo para poder recabar dicha documentación lo antes posible, ¿vale? De la manera de lo posible. Y de igual manera, como les comentaba anteriormente, como sus asesores, nos ponemos a su disposición para poderlos apoyar en lo que sea necesario para poder obtener la documentación de la manera más pronta y poder así dar una pronta solución y análisis a su reclamo, ¿sale? Esto recae totalmente en todos, en cada una de las partes, pero créanme que no están solos, estamos totalmente para poderlos apoyar y siéntate totalmente en confianza de poder decir cualquier duda que tengan, cualquier comentario y o aclaración, y con muchísimo gusto el departamento encargado de los siniestros, que somos en este caso Mariana y un servidor, vamos a darle su pronta solución
y en su defecto vamos a hacer un frontend completamente con ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Esaú, por favor, a la siguiente. Gracias, Jesús. Hay un tema muy importante, apreciable audiencia, definitivamente el tema de la documentación general y específica que se solicita para validar el robo de mercancía es una parte crucial, ¿no? Ya nos comentaba Jesús y en verdad es que es un punto bastante interesante y crucial la participación del beneficiario. Lo hemos tenido con experiencia en donde con más participación de todos los involucrados, que puede ser el intermediario, el beneficiario, trabajando en conjunto con el agente y con el despacho y la aseguradora, los reclamos y el proceso fluye mucho más rápido, se validan los documentos, se pone toda la evidencia y en verdad que los procesos fluyen muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos ligando todas estas partes que ya mencionábamos. No hay que olvidar, estimada audiencia, un punto siempre bien importante y crucial en el tema de que el seguro es un instrumento financiero, es un contrato legal y como tal tiene sus beneficios, atribuciones, responsabilidades, como bien nos comenta nuestro ponente Francisco. Entonces, ¿por qué es importante puntualizar justamente estos temas? Porque yo siempre les platico a nuestros clientes cuando vamos iniciando un proceso que lo podemos equiparar el proceso de reclamación de un siniestro y particularmente el de robo porque tiene más, ahora sí que está más unido, más ligado al tema legal, lo podemos equiparar con un proceso de investigación legal, ¿no? Entonces, en este caso, en este proceso, nuestros documentos van a ser nuestras evidencias, ¿no? Como en el caso de una investigación legal, y no me dejarán mentir la audiencia que esté más relacionada a lo mejor al ámbito de derecho, en donde en derecho se manejan los elementos probatorios, ¿no? Entonces, nuestros elementos probatorios son los documentos que se van gestando de toda esta cadena de suministro. A mí en lo particular, me gusta dividir la documentación que se solicita en tres partes importantes, que es formalizar el reclamo y validar la carga asegurada, siempre lo más importante, validar la correcta cadena de transportación y validar el daño, ¿no? Entonces, ¿cómo se formaliza el reclamo y se valida la carga asegurada? Ya las aseguradoras se están renovando un poco más en todo este tema de la documentación, pero hay algunos puntos en donde siguen siendo un poquito protocolarias y nos vamos a encontrar ahí con las famosísimas cartas reclamo, ¿no? Entonces, en estas cartas reclamos, en la que es dirigida a la aseguradora, el beneficiario le avisa tal cual a la aseguradora, tengo un daño, un robo particularmente, y te estoy notificando formalmente que quiero iniciar mi proceso, ¿no? Y tenemos también las cartas reclamación a las transportistas, que por un tema ya de subrogación, que hablaremos un poco más adelante, este beneficio que tienen las aseguradoras de buscar cierta recuperación, claro, con sus estatutos de ley, con los alcances que ellos tienen. Entonces, se debe de formalizar esta reclamación y para no atrasar siempre el proceso, la aseguradora solicita estas cartas a los transportistas de antemano. Entonces, vamos a empezar la validación de la carga, también validar que esa carga efectivamente existía, esa carga asegurada, y se comienzan a solicitar los documentos, ¿no? Toda esta cadena, ¿no? Tenemos nuestras facturas, que a veces incluso son varias, todos los gastos aduanales, cuando son temas de importación y exportación. Tenemos también, por ejemplo, nuestras listas de empaque, tenemos nuestros pedimentos, todo lo que nos va diciendo que esa carga efectivamente tuvo su tránsito, tuvo su gestión de documentos y efectivamente existe. Para validar la correcta cadena de transportación, porque también es muy importante no olvidar que nuestra póliza de carga funciona principalmente durante el tránsito de los embarques, ¿no? Entonces, si tenemos una carga en tránsito, vamos a tener documentos de toda la transportación y vamos a ir ligando toda esta cadena de cómo ese embarque se fue movilizando, ya sea que venía de forma marítima y después se une a la terrestre, ferroviaria, casi siempre nos encontramos con una combinación de estas modalidades. Entonces, hay que pedir la documentación justamente para validar que toda esta cadena estuvo bien hecha y empezamos a solicitar
lo que son nuestros BLs, conocimientos de embarque, tenemos también nuestras guías ferroviarias, pero nos encontramos con este tema de que la mayoría de los embarques, al menos en nuestro país, se manejan de forma terrestre con los transportistas, y las cartas portes vienen a ser un documento muy importante, apreciable audiencia, porque nos van a brindar muchísima información de este embarque, de dónde viene, a dónde va, hacia quién se le entrega, cuánto pesa, qué es lo que se está transportando. A lo mejor no indican la mercancía, porque hay algunos transportistas que prefieren no saber, ¿no?, lo que se maneja, pero sí nos pueden dar más o menos una idea, ¿no? Cuántas cajas se estaban transportando, y vamos relacionándonos, ¿no? Tenemos una unidad que transporta, ya validamos, pero ahora tenemos que validar que ese medio de transporte existe y está pegado a lo legal, ¿no? Entonces, por eso se solicitan las tarjetas de circulación de forma usual del tractor, de las plataformas o de las cajas, para validar que también esos medios de transporte que contienen la carga estén apegados a la legalidad, que bueno, también nos exige el tema de seguro, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, alguna custodia por solicitud o por la cantidad del embarque, se tiene que validar también el tema de la custodia, ¿no? Que sea una empresa que esté asociada a nuestros sistemas como lo de seguridad nacional, como lo solicitan las pólizas, que, bueno, los custodios cuenten con sus permisos, y también se solicita, por ejemplo, la información del chofer, que es quien resulta regularmente agraviado, para saber también que, bueno, es una persona certificada para realizar su procedimiento, ¿no? Y tenemos ya en esta parte, ahora sí más ligado al tema de robo, cómo vamos a validar el daño, ¿no? Que entonces, en tema de seguro de carga, a veces nos encontramos, como comentaba Jesús, con riesgos ordinarios de tránsito, otro tipo de daños. Ya en la parte del robo, ¿cómo se va a validar? Principalmente con la narración de hechos o la denuncia del chofer. Y ahí nos vamos ligando con todo lo que está sucediendo actualmente, con lo que también nos platicaba Francisco, de poder diferenciar las circunstancias por el tema de la cobertura que brinda el seguro de carga. Entonces, el chofer, que regularmente es el que resulta más afectado o a quien se le hace este robo o asalto, él va a ir directamente a nuestros ministerios públicos a denunciar de este robo, y en donde se establece en este documento todas las circunstancias, ¿no? Cómo ocurrió el robo, en dónde ocurrió, más o menos horarios. Entonces, con esto vamos a empezar a ligar la correcta validación o revisar qué tipo de circunstancia ocurrió, y va muy de la mano con el documento de la acreditación de la propiedad de la carga. Cuando el chofer hace su denuncia, se abre una carpeta de investigación, y a través de esta carpeta de investigación, el propietario de la carga, quien realmente pueda ostentar la propiedad, entonces le notifica también al Ministerio Público sobre esa denuncia que hizo el chofer. Ahora vengo yo a acreditar o vengo a notificar que yo soy el dueño de esa carga robada, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo se liga justamente todos los documentos hasta finalizar, ¿no? Ya validamos que es una carga que existe, que tuvo una correcta transportación, que efectivamente es una carga del asegurado, ¿no? También, que es muy importante, y lo vamos a ligar con las medidas de seguridad que se solicitan, que ya también nos platicaba el compañero Jesús, que son el reporte de GPS, muy importante, y el plan de acción. Porque entonces ahí empezamos a correlacionar todo lo que nos va narrando el chofer, todo lo que nos está platicando que ocurrió, coincide generalmente con la información que se refleja en el reporte de GPS y en el plan de acción, ¿no? Coincide, ok, aquí es muy notorio en el reporte de GPS, aquí hubo un cambio, aquí hubo una anomalía, coincide efectivamente con la zona en la que el chofer marca o nos indica que sufrió el asalto, y el plan de acción es por lo que mencionábamos, en donde si hay un monitoreo efectivo de la unidad, ya sea por una empresa especializada o por los mismos transportistas, porque en la experiencia nos hemos encontrado con transportistas que tienen magníficos planes de acción y de reacción, en donde incluso hay recuperación de unidades y a veces también de carga. Entonces, nos van a definir ahí el transportista o la empresa: este es mi plan de acción ante esta anomalía, yo empecé a reaccionar así, ¿no?
empezamos a hacer paro de motor, empezamos a localizar al chofer, pedimos a los compañeros, a lo mejor otras unidades que nos ayudaran a buscar, se hizo el llamado a las autoridades, muy importante para que también las autoridades apoyen en el reporte y en la búsqueda de las unidades, y todas estas acciones que nos van describiendo, que se desprenden del monitoreo efectivo justamente, se dejan establecidas y es lo que integra o lo que complementa un plan de acción y que también es de los documentos más importantes que nos van a ayudar a validar todo este tema. Entonces, aquí es donde lo que nos comentaba Jesús, la participación de los intermediarios, del beneficiario, de la gente, es muy importante, estimada audiencia, porque hay documentos que, por ejemplo, los intermediarios de logística o los forwarders pueden acceder más rápido, ¿no? Si ellos contrataron al transportista, empiezan a recolectar, el beneficiario nos ayuda con el tema de sus facturas, de a lo mejor pedimentos, con las cartas de reclamación, y entonces, bueno, con toda esta información vamos a integrar, y ahora sí que es el punto clave o es el corazón de un proceso de reclamación efectivo. Adelante, el siguiente ponente. Gracias, Mariana. Bueno, pues vamos a dar continuidad a un tema muy importante que es la detección de casos frecuentes y cuáles serán las recomendaciones en la etapa del proceso de la reclamación de un asegurado ante la compañía de seguros, ¿no? Bueno, los casos más frecuentes que hemos visto son los de un robo sin violencia, desaparición misteriosa, faltante de entrega de mercancía en destino. Esto es cuando llega una unidad simplemente a bodega, a destino final, abren la caja y llega con candados, llega todo bien, el chofer de la unidad no reporta ninguna eventualidad durante su transportación. Cuando abren la caja, observas la mercancía y está vacía o robo parcial, ¿no? Es un faltante de mercancía en destino, una desaparición misteriosa y no hubo un robo ni con violencia ni un robo por asalto, se le denomina robo sin violencia. Estos casos son muy frecuentes y son una total y directa exclusión del contrato de seguro. También el incumplimiento de las medidas de seguridad, como bien ahorita les comentaba Mariana, la póliza es un contrato que establece medidas de seguridad de carácter obligatorio a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que si no las cumplimos, simplemente la compañía en apego al contrato, pues no puede establecer que se dio cumplimiento y entonces, pues hace una improcedencia desde la reclamación, se les notifica que al no cumplir está imposibilitada la compañía de seguros para poder ejercer una indemnización. Otro punto importante que hemos detectado y se los quiero compartir, ¿qué pasa? En ese proceso logístico que hoy se lleva desde la contratación del propietario de la mercancía a una línea naviera, a un forwarder, a esta empresa logística, y le indica que va a importar o a exportar, pues hace la contratación de este servicio. Sin embargo, hemos notado mucho que cuando el operador logístico realiza la gestión, pues hace la contratación del BL, la cartaporte, o inclusive nos hemos encontrado con casos donde la factura no viene en ninguno de estos tipos de documentos, no viene nombrado el propietario de la mercancía. Es decir, posiblemente la factura y posiblemente no, pero ¿qué pasa? La carta aporte terrestre o las facturas subsecuentes de cualquier otro índole que se apegan al proceso logístico están nombradas al forwarder, a la empresa logística o la propia factura por alguna circunstancia, el proveedor, vamos poniéndolo en Italia, en China, le facturan al forwarder y le entrega la mercancía al propietario, pero la factura no está a nombre del propietario de la mercancía real, que es el que está nombrado en la póliza, y al ser un contrato, desafortunadamente, esto le llamamos interés asegurable. ¿Qué interés tienes tú, asegurado en póliza, en reclamar algo que no estás acreditando que es tuyo, que es de tu propiedad? En ese sentido, no hay un vínculo y imposibilita a la compañía de seguros a poder ejercer un pago. ¿Y por qué?
cuando nos preguntan esto, es un tema muy puntual. La compañía de seguros es un grupo financiero. No es una empresa que se dedique a comprar, ni importar, exportar, a vender productos de ninguna índole. La compañía de seguros es un grupo financiero que se dedica a resarcir un daño ante la eventualidad y que por ello contratan el seguro para que estén protegidos. La compañía va a correr el riesgo siempre y cuando se tenga vinculado perfectamente toda la documentación. Y en ese sentido, el interés asegurable también es muy importante, porque ante una auditoría, una compañía de seguros no puede indemnizar por un tema de SAT, por ejemplo. ¿Por qué tu compañía de seguros indemnizas a una empresa que no es la que está titulada en el seguro o en el contrato? Entonces, muy importante, porque este caso sí lo hemos visto también muy frecuentemente. Otros puntos que refiere a las medidas de seguridad, ya lo comentó Mariana, pero es que no lleve el dispositivo colocado de GPS, o que no lo entregue. Por alguna circunstancia el transportista lo tiene, pero no lo entrega. No lo entrega y el asegurador dice: oye, es que el transportista no me lo da. Entonces, tener una comunicación y hacer una contratación efectiva, segura, de un transportista reconocido, conocido, eso ayuda mucho para poder fluir con la documentación. O que la autoridad no reconozca o no se active la recuperación ante el GPS con un plan de acción, o, un punto importante, que la unidad no circule por carretera de cota. Hoy en día nuestras carreteras están divididas por carreteras libres o carreteras de cota. Las compañías de seguros lo que establecen es: si existe carretera de cota, utilízala. ¿Por qué? Porque minimiza en muchos aspectos. Estamos hoy hablando aquí del robo, pero también tenemos casos de ROT, una volcadura donde no hay tanta curva o no hay tantos baches, ¿no? Y eso ayuda a minimizar. ¿Qué se busca con todo esto? Minimizar el riesgo. Y nosotros le llamamos esto así, lo denominamos tal cual. El factor riesgo de utilizar una carretera de cota es menor a que te ocurra un robo. De cualquier manera, puede ocurrir, pero la compañía de seguros sí te pide que sea por carretera de cota y que adicional cumplas con todo lo demás. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Procedimiento en caso de siniestro de robo. Bueno, ya lo platicó Mariana. Yo voy a ser un poquito más puntual y me voy un poco más rápido por los tiempos, pero el procedimiento en caso de siniestro de un robo, nosotros aquí voy a hablar como despacho de ajuste. ¿Qué pasa cuando ya tienes el robo? ¿Qué pasa cuando ya lo reportaste, como lo veíamos, a su asesor? Su asesor lo hace de manera también en conjunto con la compañía de seguros y llega al despacho y al ajustador precisamente. Bueno, lo que nosotros hacemos es que el chofer de la unidad que transportó la mercancía sí o sí debe de presentarse ante una autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al Código Penal, para poder establecer y vincular el hecho con el contrato de póliza que hoy se tiene, bueno, pues tenemos que tenerlo tipificado. La única que lo puede hacer es la autoridad. Quien tipifica que ocurrió el robo por asalto o el robo con violencia es la autoridad. Por ello, la importancia de que el chofer en primera persona realice la declaración, porque luego tenemos casos donde el representante legal de la línea transportista se traslada y dice y declara narra todo lo que pasó, pero en segunda persona dice: el chofer le ocurrió esto. Pero entonces no es funcional, así no es. Debe de ser en primera persona al que le ocurrió, y con eso la autoridad tipifica el robo por asalto a la persona que le ocurrió, que es la que está dando fe y testimonio de lo que realmente ocurrió, porque luego el transportista o el representante le dice: no estuve presente, pero esto fue lo que a mí me contaron. No es así. Debe ser el chofer, el operador de la unidad. Se tipifica de acuerdo al Código Penal el robo por asalto o el robo con violencia, y en apego y vínculo al contrato de seguro es que podemos afectar y amparar la cobertura de robo por asalto o robo con violencia. Eso es bien importante. El asegurado debe de tener dentro de sus registros pues la factura comercial. Ya lo demás es para soportar la pérdida y el valor total del embarque, que son las facturas de compra o venta, importación o exportación según corresponda, los costos de producción si es que tenemos que hacerlo a un costo de producción, y con el total de la mercancía de las facturas se soporta la pérdida.
También es algo importante la carta aporte. La carta aporte, como les mencionaba, que la carta aporte esté expedida a favor del propietario de la mercancía. Nos encontramos con que la carta aporte está expedida al forwarder, a otra empresa que no es el propietario de la mercancía, y esto sí es un problema para la compañía de seguros en un tema de subrogación, porque además no permite que continúe con el proceso normal del siniestro, que nosotros le denominamos proceso de ajuste. Para la compañía de seguros posteriormente sería el proceso de una subrogación. Es súper importante que no se coloque como remitente o facturar a el forwarder, la logística, sino que se coloque correctamente al propietario de la mercancía. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí voy a hacer un resumen ya puntual de qué documentos se requieren entregar en caso de una eventualidad y reclamación a la compañía de seguros. El primer documento básico que se necesita para poder hacer formal la reclamación entre el asegurado y una compañía de seguros, pues es la carta expedida por el propietario de la mercancía, titular en la póliza, hacia la compañía de seguros en original. Se necesita una carta de reclamación a la línea transportista terrestre, si es el caso, y que se la selle de recibido el transportista. La carta aporte que acabo de mencionar, y reitero, a favor del asegurado. La tarjeta de circulación de la unidad, porque la tarjeta de circulación es el documento oficial que establece que la unidad está registrada y dada de alta ante una autoridad competente para poder transportar mercancías en territorio. Las facturas de venta o compra, según corresponda, determinan la pérdida y el valor total del embarque o lo que le llevaba la unidad. Las notas de traspaso, en caso de ser no una venta, sino un traslado entre filiales. La narración de hechos del chofer que ya mencionamos. La acreditación de la propiedad, como lo comentaba Mariana, pues este documento es el cual el representante legal de la empresa en póliza y propietaria de la mercancía se traslada a un ministerio público con sus facturas y acredita que él es el propietario de la mercancía que en su momento el chofer declaró fue objeto de robo y que llevaba en resguardo. Estos documentos, ambos documentos, narración y acreditación, deben venir con sellos en original. Es un sello certificado. El original evidentemente se queda en la NMP y ellos expiden una certificación. Al final de la página colocan el sello en original y ese es el que se entrega a la compañía de seguros. El reporte de GPS, que ya lo mencionaron hace unos momentos también Mariana y Jesús, que es el reporte. ¿Qué es el GPS? Voy a hacer un puntual muy rápidamente. ¿Qué es el GPS? El GPS es una plataforma que es una empresa que te coloca la plataforma en un sistema digital al transportista, al asegurado o cualquier otra instancia que contrata con esta empresa. Esa plataforma te permite ingresar por medio de una clave y tú vas, por medio de esa clave, vas siguiendo la unidad paso a paso. Y esta plataforma es tan poderosa y tan bondadosa que nos puede dar la latitud y longitud constante todo el tiempo, desde que nosotros le pongamos el día y la hora hasta a tal hora de destino final. Nos permite ver y visualizar en el proceso de ajuste a nosotros dónde, cuándo y a qué hora iba. Yo vinculo lo que dice el chofer, me robaron en tal carretera a tales horas, y el GPS te dice exactamente lo mismo. Entonces validas carretera, hora, día y todo lo establecido. Además de que este GPS pues tiene otra finalidad. Muy rápidamente les puedo exponer ejemplos de exitosos. Cuando traes un GPS, la empresa que está haciendo el monitoreo, que esa es realmente la finalidad, observa que hay una desviación o parada, se hace un protocolo, que es el punto siguiente, plan de acción realizados por la empresa que presta el servicio de monitoreo ante un 911 o cualquier otra autoridad. Una historia de éxito lo tuvimos la semana pasada, donde se los expongo. La unidad va circulando, lo asaltan, ven que la unidad hace una desviación, inmediatamente hablan a la autoridad más cercana y logran localizar la unidad con los asaltantes y el secuestrado del operador. Recuperan la unidad, liberan al operador y detienen a los asaltantes con una mercancía aproximadamente de 5 millones de pesos. Entonces, son historias de éxito que la finalidad de tener estas medidas de seguridad en póliza es justamente eso. Sé que primero puede ser como un requisito, lo tengo, pues ahí está. Si se da el protocolo, si funcionó, se activó, pero no funcionó, bueno,
ya es un tema que no se pudo realizar, pero se dio cumplimiento. La finalidad ahí está, ojalá se pueda realizar. Si no se puede, bueno, se dio un cumplimiento a la medida de seguridad y la compañía no va a tener objeto alguno en poder dar cumplimiento al contrato si se cumplió con esto. Estos son los documentos en cuanto a cuando es una línea contratada, la documentación básica. Puede haber una variación. Cuando la unidad es propiedad de la empresa propietaria, mejor dicho, de la mercancía, diga, en este caso es propiedad del asegurado, omitimos la carta aporte, se sustituye por la tarjeta nada más de circulación y el operador presenta su registro o contrato laboral, que puede ser el alta del IMSS, SUA, que hoy le denominan, o un contrato laboral que permite identificar que el operador es empleado de la empresa asegurada. Estos son los documentos, requisitos que se entregan. Puede haber alguna variación porque cuando entregan la documentación puede que exista alguna aclaración que se tenga que realizar en el proceso. Sin embargo, esta es la parte básica para poder realizar y ejercer el proceso de la documentación y reclamación. Continuamos, por favor. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Mariana, y gracias, Jesús, por su intervención. Y bueno, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Les platicamos un poquito la dinámica. Si nos pueden compartir por medio del chat, que está habilitado a todos los asistentes, que nos pueden compartir su nombre, la empresa a la que representan y su pregunta. Digo, si nos alcanza el tiempo, podremos contestar todas las preguntas y las que no se alcancen a contestar, estaremos mandándole con mucho gusto las respuestas vía correo electrónico. Tenemos una duda una consulta de Daniela Alcántara, donde nos pregunta a los ponentes, una disculpa, respecto a la carta aporte, ¿dónde debe venir el beneficiario de la póliza en caso de que sea una empresa extranjera? ¿Aplica igual? ¿Quién de los ponentes quisiera responder esta pregunta? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro. Gracias, Francisco. Adelante. No, sí, es correcto. La carta aporte no debe existir variación, es un documento que de igual manera prevalece y debe de estar colocado, hay un remitente y un destinatario. Puede estar en el destinatario o en el remitente colocado, pero debe de venir declarado. Tanto en la carta aporte, si es una carta aporte que inicia en frontera, como la que viene desde el extranjero. Pero sí debe de venir colocado. Evidentemente, en México es la carta aporte que ya conocemos. En el extranjero puede haber alguna variación del documento, pero al final lo importante es que esté declarado como remitente, como destinatario, y si el documento no se presta por alguna circunstancia, el documento legal en el territorio extranjero, pues en el concepto se puede colocar quién es el propietario de la mercancía o destinatario. Muchas gracias, Francisco, por tu amable respuesta. Tenemos otra consulta de Karen Martínez, quien nos consulta lo siguiente. ¿Hay alguna estadística sobre porcentaje de robo en carreteras de cuota y carreteras libres? ¿Quién de los ponentes desea contestar esta pregunta? Karen, con gusto. Karen, fíjate que sí la hay, tal vez no la tenemos ahorita a reserva que Mariana a lo mejor la tenga de mano, pero la mayoría de los robos se dan en carreteras libres. Hay en las dos, Karen, pero el factor riesgo de que ocurra por las características del tipo de carretera se da mucho en carretera libre. Entonces, también en autopista, en carreteras de cota, pero sí la tendencia y el factor riesgo es mayor en carretera libre. Posiblemente Mariana
y Jesús tengan un poco más este dato. Sin embargo, quiero ser muy puntual, sí es mayor factor riesgo por carretera libre. Con mucho gusto, muchas gracias, Francisco. Creo que también por aquí Mariana quería tomar la palabra. Te cedemos la palabra, Mariana. Gracias, Esaú. Sí, justamente iba a dar respuesta a algo muy similar a lo que nos comenta Francisco, en donde, bueno, el dato así exacto lo podemos extraer muy seguramente del Centro de Inteligencia de Cadena de Suministro o incluso de la misma información que nos arroja el Ejecutivo, pero definitivamente sí hay como una gran incidencia en las carreteras libres o incluso en estos cruces, ¿no? En donde a veces es un poquito ambiguo, donde se mezcla autopista con el cruce, o lo que nos hemos encontrado muy frecuentemente, al menos en la experiencia, es que desafortunadamente cuando los transportistas se desvían de los caminos de cuota para algún tema personal o a lo mejor no relacionado con el transporte de la carga, es donde se presentan estas incidencias de robo. Entonces, me puedo dar a la tarea de extraer a lo mejor la estadística muy puntual, debe de estar por ahí en alguno de los reportes para compartírsela a Karen. Muchas gracias, Mariana, por tu intervención y también Francisco. Por aquí tenemos otra pregunta de Lilia Godínez, quien nos consulta lo siguiente. ¿Hay algún problema si la carga amparada en la póliza va separada, es decir, en 2 remolques? ¿Quién de los ponentes desea contestar la presente pregunta? Gracias, Jesús, adelante. Muchas gracias, Esaú. Lilia, buena tarde, espero también te encuentres muy bien. Y sí, mira, en ese sentido, no hay ningún problema siempre y cuando tengamos una factura separada o dividida, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese sentido, si va en un remolque, por ejemplo, en un full, en ese sentido, pues la carga amparada, como viene en un solo riesgo, aunque sean 2 contenedores, en ese sentido, primer ejemplo, pues básicamente el deducible se va a cobrar por el total del embarque, ¿vale? Ahora, en ese sentido, cuando no van enganchados, cuando no van en un full, que son 2 remolques por separado, 2 cajas de 53 pies, cada una con diferente nivel de situación en la que se puede presentar algún siniestro, pues en ese sentido se tiene que hacer un certificado por cada contenedor o por cada remolque o por cada plataforma, ¿vale? Pero no hay ningún problema siempre y cuando se tenga una factura que ampare la mercancía de cada uno de los remolques, ¿vale? Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Tenemos la siguiente pregunta de Víctor Rodríguez, quien nos indica lo siguiente, nos consulta lo siguiente. Buen día. ¿Es indispensable, ante un robo de autotransporte, hablar primeramente al 911 o solo a la autoridad estatal o federal cercana al evento? Gracias, Esaú. Si Adelante, me permiten Mariana. dar respuesta a esa inquietud, porque justamente es una duda muy recurrente que tenemos de los clientes. Efectivamente, sí es muy importante realizar la llamada a las autoridades al 911. ¿Por qué al 911? Porque nos hemos encontrado que esta figura les brinda un número de reporte y tienen un nivel de efectividad más alto que a lo mejor otras autoridades que no tienen tanta dispersión a nivel nacional. Entonces, es de gran importancia, preferentemente como puntualizamos, 911, guardar también el número de reporte y que se pueda establecer en el mismo plan de acción que ya platicábamos, porque también un llamado pronto a las autoridades o un aviso o notificación a las autoridades de manera pronta también nos va a dar una indicación de que ese embarque tenía un monitoreo efectivo o de que sí estaban muy al pendiente de la continuación o de la transportación del embarque. Entonces, sabemos que hay figuras que prefieren llamar a otras autoridades, no pasa nada, también es funcional, de preferencia también resguardar el número de reporte, pero siempre hacemos la recomendación al 911 por la efectividad y porque ahí sí les brindan el número de reporte que es importante establecerlo. Muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención. Agradecemos por aquí a Víctor Rodríguez su pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta que nos la hace Almadelia Aguilar y nos consulta lo siguiente. Hola, ¿cuál es el
la responsabilidad del transporte en caso de robo? No sé si quién de los ponentes quisiera contestar esta pregunta. Claro, con Adelante, gusto. Francisco. Gracias. Alma, nuevamente buen día. Alma, la responsabilidad del transportista como tal es el que está resguardando la mercancía propiedad del asegurado o de la mercancía como tal. Entonces el transportista, al tener en resguardo la mercancía y estar transportándola, lleva una responsabilidad, pero esa responsabilidad es una limitante que existe por ser también un acto ilícito de robo, también él es afectado, el transportista. Es decir, hoy en día, ¿cuál sería la responsabilidad para poder ellos hacer frente ante un siniestro? Puede ser dos cosas. Un transportista puede tener una póliza de seguro. Y cuando va con el propietario de la mercancía, ellos normalmente o comúnmente, lo que tengo conocimiento, es ofertan el seguro, pero el propietario de la mercancía dice, no, yo ya tengo mi seguro, lo contraté con mi póliza. Entonces el transportista dice, oye, ok, entonces la mercancía notifican que viaja y corre por cuenta y riesgo del propietario de la mercancía. ¿Cuál es la responsabilidad máxima ante un robo? Bueno, la verdad es que también son afectados los transportistas. O sea, ellos también fueron víctimas de un robo. En ese sentido, la ley también les protege y una compañía de seguros puede subrogar y puede ir en contra de ellos ante una recuperación de acuerdo a lo que la ley les permita. Que en este caso la responsabilidad del transportista queda limitado a 15 días de salarios mínimos por tonelada. Es decir, algo así como 1,300 pesos por cada tonelada. Si llevaba 20, pues estamos hablando de 25,000 pesos, de una posible carga a lo mejor de 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, lo que pudiera dar la limitante en cuestión de la ley. No omito decir, Alma, que al final, de cualquier manera, una compañía de seguros valora los hechos también y las circunstancias del evento y hasta dónde, de manera tal vez puntual, revisar el caso, donde también tienen compromiso y donde ellos tienen tanta responsabilidad entre el robo. Que no hayan contratado el GPS, que no hayan circulado por carretera, etcétera, etcétera, ¿no? O qué carretera tomaron. Hay varios factores que pueden delimitar también esta parte ya en una recuperación y la responsabilidad. Pero de la básica son los 15 días de salarios mínimos. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. También agradecemos a Milagros Estrada su consulta. Por otra parte, tenemos la consulta de Milagros Estrada, no, disculpa, quien nos pregunta, en caso de que nuestro embarque salga tarde del puerto de Manzanillo y por cuestiones de horario ya no puede iniciar la ruta, ¿cuánto tiempo puede permanecer nuestro embarque en los patios del transportista y con qué coberturas cuenta? Adelante, Jesús, gracias. Y adelante, Mariana, también. Si quieres, primero empezamos con Jesús y posteriormente Mariana. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Esaú, y gracias, Mariana. Claro que sí, les comento en este sentido. Aquí existen las pernoctas, ¿vale? Evidentemente sabemos que por muchas circunstancias o por varias circunstancias, la mercancía puede quedarse dentro de una bodega, propiedad del transportista, en una bodega, propiedad del mismo cliente, etcétera, ¿vale? Pero es bien importante considerar lo siguiente. Aquí las pernoctas permitidas por parte de la compañía aseguradora equivalen a un tiempo no máximo máximo de 24 a 48 horas, siempre y cuando se le notifique a la aseguradora con tiempo de que esto va a ocurrir, ¿vale? O que esto se va a presentar. ¿Para qué? Para poder en consideración los datos de la bodega o del patio del transportista o del cliente en donde se va a dejar dicha mercancía y poder salir en automático al día siguiente hábil o al día siguiente de la mercancía para que no tengan ningún problema. Claro, bajo autorización previamente de la compañía aseguradora, ¿vale? Adicional a esto, mientras se encuentre dentro de la bodega privada del cliente en su defecto o en los patios del transportista, las coberturas se minimizan y solamente sería cubierto por la parte de robo total, riesgo extraordinario de tránsito y como tal de una explosión, alguna situación que se
llega a presentar en ese sentido dentro de la misma bodega, ¿vale? Adicional, también tendríamos que presentar por parte de esa situación la mercancía de información que se encuentra dentro de la bodega. Por ejemplo, no sé, que la bodega en ese sentido cuente con los permisos, la seguridad, las cámaras, circuito cerrado, etcétera, para poder en consideración, como les comentaba, con la aseguradora y de igual manera con los aspectos del transportista, ¿vale? Muchas gracias, Jesús, por su intervención. Adelante, Mariana, no sé si quieres aportar algo más en esta consulta. Gracias, Esaú. Gracias, ya Jesús nos complementó bastante con este tema de las coberturas que hay, si hay una pernota. Entonces, ahí también es muy importante, los invitamos siempre a que revisen el clausulado, que revisen su producto de seguro, porque también definitivamente, dependiendo de la póliza que hayan contratado, puede haber diferencias, ¿no? En las coberturas que se brindan, en las exclusiones. Entonces, los diferentes agentes o aseguradoras pueden brindar coberturas distintas en esta parte. Entonces, ahí, audiencia, es importante que conozcan su clausulado, es importante que conozcan lo que les puede ofrecer como un plus, como un extra, su producto de seguro, y saber justamente este tipo de temas, que sí puede haber ahí pequeñas variaciones entre las pólizas de carga, que aunque hay cierta homologación a nivel internacional con algunas coberturas, hay otros puntos que pueden variar entre un producto a otro. Entonces, nada más para complementar, e invitarlos a que conozcan justamente sus pólizas de seguro y revisar cualquier duda. Muchas gracias, Mariana, por tu intervención. También agradecemos a Milagros por su consulta. Tenemos varias preguntas más. De hecho, pasamos con la penúltima para posterior pasar a la última. Y las que no alcancemos a contestar por cuestiones de tiempo, les estaremos haciendo llegar sus respuestas vía correo electrónico. Entonces, si nos pueden apoyar con sus correos, se los agradeceríamos bastante. Bueno, tenemos la penúltima pregunta, que es: el clausulado de la carta aporte del transporte también se envía al seguro como parte de la evidencia. Gracias, Esaú. Mariana. Sí, efectivamente, el clausulado de la carta aporte es sin duda un punto muy importante a compartir dentro de la documentación. Ya ahorita nos platicaba Francisco sobre esta duda de la responsabilidad. Entonces, en el mismo clausulado de la carta aporte vamos a encontrar, por lo usual, el artículo 66 de la Ley de Comunicación y Transporte, en donde le brinda responsabilidades, pero también protección al transportista. Entonces, es importante que sepamos que el transportista está al pendiente justamente de sus responsabilidades y de sus beneficios, y que queda estipulado en este clausulado, ¿no? Entonces, también eso nos va a hablar de que es un transportista que está apegado a la legalidad y lleva sus procesos correctamente. Entonces, de hecho, cuando se hace la solicitud de la carta aporte, de forma muy usual, sí solicitamos este reverso o esta parte posterior en donde viene el clausulado. Ya si por algún tema, circunstancia, no es un extracto, no es un texto que el transportista maneje, pues bueno, ahí vamos revisando justamente con el despacho de ajustes si hay oportunidad de que se entregue la carta aporte como está. Pero definitivamente sí les recomendamos incluso que los transportistas lo agreguen para su misma protección, para conocimiento de la parte de responsabilidad, y que también los clientes puedan estar en conocimiento de los alcances que tiene el transportista en esta parte. Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, por aquí se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos los asistentes, a toda la audiencia, su confianza, su preferencia y la asistencia al presente webinar. También agradecemos a los ponentes y al staff, así como a todas las asociaciones como COMCE, al ZUM, CAINTRA, a la CAT, a Macarga, que nos ayudaron con la difusión del evento. Y pues bueno, los esperamos en nuestro próximo webinar. Les estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales las invitaciones y los accesos. SafeLink México, cuidar tu negocio, lo que nos mueve. Agradecemos y que pasen un excelente miércoles. Hasta luego. Gracias, Esaú. Gracias, audiencia, por el tiempo. Gracias, Chao. Francisco, nuestro ponente. Cuídense mucho a todos. Luego. Que tengan todos excelente día. Abrazo fuerte.